En este video se mostrará qué es un diagrama de cuerpo libre y cómo realizarlo adecuadamente en problemas de estática dinámica. Un diagrama de cuerpo libre es una representación gráfica de todas las fuerzas que están afectando al cuerpo. Entonces, para poderlo dibujar adecuadamente, debemos reconocer esos tipos de fuerzas que están actuando sobre este cuerpo, cómo las están afectando y también saber qué tipo de fuerza es. Recordemos que una fuerza es un vector. Como es un vector, yo lo puedo representar gráficamente a partir de una flecha. Esta flecha me va a indicar dos cosas. La primera me va a indicar su dirección y me va a indicar como segundo su sentido. Entonces, para poder identificar el tipo de fuerza, debo dibujar adecuadamente esta flecha para poder saber cuál es su dirección y cuál es su sentido. ¿Qué tipos de fuerzas existen o qué tipo de fuerzas pueden afectar a un cuerpo? La primera de ellas es el peso. Recordemos que el peso es una fuerza debido a la atracción gravitacional que está haciendo la Tierra, en este caso en ese planeta, sobre un cuerpo. La otra fuerza que actúa sobre un cuerpo es la tensión, dado el caso en el que el cuerpo se encuentre suspendido. Otro tipo de fuerza es una fuerza de contacto, por ejemplo la que hace la superficie con nuestros pies. Y otro tipo de fuerza que hablaremos en este video es la fricción, que es otra fuerza también de contacto. Entonces, básicamente, lograr identificar cada una de estas fuerzas me va a permitir dibujar adecuadamente un diagrama de cuerpo libre. Bien, la primera fuerza que debemos identificar es el peso. Entonces, el peso es una fuerza que siempre va a estar orientada hacia abajo. Entonces, supongamos que esta es una superficie, el piso, es el piso en el cual se encuentra un objeto, una cajita. Entonces, esa fuerza siempre debe estar dibujada hacia abajo. No importa cómo se encuentre el sistema, si por ejemplo tengo una pared o un plano como este, en el cual también tengo la misma cajita, el peso siempre se debe dibujar hacia abajo. Si tengo, por ejemplo, un cuerpo en el que se encuentra suspendido, es decir, está colgado mediante una cuerda, entonces el peso también va a ir hacia abajo. Es la primera fuerza que debemos identificar por la facilidad pues, de reconocerla y de dibujarla. Dependiendo de la notación que se tenga, uno puede llamar al peso W o en otras ocasiones la podemos llamar P. Entonces así logramos identificar una de las primeras fuerzas que actúan sobre el cuerpo. La otra fuerza que también debemos reconocer es la tensión, la cual aparece cuando hay cuerpos que se encuentran suspendidos. Por ejemplo, si tengo, supongamos que este es el techo, y el techo tengo sujetada una esfera o una lámpara, cualquier cosa, la tensión, la fuerza o la forma en la que voy a dibujarla siempre debe ser una fuerza que esté saliendo del cuerpo. Entonces en este caso sería en ese sentido. Si tengo por ejemplo esta otra situación, la pared, tengo una esquina y de aquí tengo dos cuerdas como estas, de la cual también está sujetada otro objeto. Entonces, en ese caso, debo también lograr identificar cuál es el punto en el que está actuando las fuerzas. Entonces, ese punto se llama nodo y en este caso sería este punto que está acá. Entonces, las fuerzas que actuarían aquí sería esta, jalando siempre ese punto nodal. Entonces, habrían en ese caso tres tensiones distintas. Si, por ejemplo, tengo otro problema relacionado con tensiones, digamos que tengo este otro y este, tengo tres superficies distintas o tres techos distintos. Entonces digamos que esta es la superficie y supongamos que aquí tengo una cuerda, otra cuerda y otra cuerda, de la cual se sujeta una cuarta cuerda, y
tengo otro objeto acá. Entonces, ¿cómo dibujaría? Entonces, lo primero que debemos lograr hacer es identificar ese punto nodal, o el punto, o el nudo, por así decirlo, donde están actuando las fuerzas, y debo dibujar cada una de las tensiones saliendo de ese punto, jalando. Entonces, recordemos que la tensión, pongámosle así como, por así decirlo, con una relación con la palabra jalar. Entonces, dibujamos las fuerzas jalando. Entonces, dependiendo del tipo de notación, entonces las tensiones por lo general se representan con la letra T. Entonces acá tendría una T1, una T2, una T3, acá una T1, una T2, una T3 y una tensión número 4, dependiendo de la notación. En otros autores o con otros profesores también uno puede poner como letras mayúsculas, si esto fuera una tensión A, la tensión B, la tensión C. No importa cómo se represente, lo que realmente debemos reconocer es cómo dibujarlas adecuadamente. Otra fuerza que también es muy importante de reconocer en un problema de estática o de dinámica y dibujar adecuadamente en un diagrama de cuerpo libre son las fuerzas de contacto. Una fuerza de contacto simplemente aparece, como su palabra lo dice, cuando haya un cuerpo que esté en contacto con otro cuerpo, en contacto con la superficie o en contacto con dos superficies. Entonces, ¿cómo la debemos dibujar? Básicamente, esa fuerza de contacto es una fuerza de reacción. También se conoce como fuerza normal. Y aquí es muy importante reconocer eso. ¿Qué es una fuerza normal? Básicamente, una fuerza normal es una fuerza que siempre va a ser perpendicular a la superficie con la cual yo estoy actuando. Entonces, ¿qué significa que sea perpendicular? Si esto es una fuerza y esa es otra fuerza, la superficie con esa fuerza, digamos que esta es la fuerza de reacción que llamo F, y esta digamos que es la dirección en la que se encuentra la superficie. Entonces, esa fuerza y esa superficie deben formar un ángulo de 90 grados, y de esta forma se conoce como una fuerza normal, y la fuerza de contacto es como la que yo debo dibujar adecuadamente. Ahora bien, si tenemos por ejemplo una superficie horizontal, entonces en la cual tengo un cuerpo cualquiera, digamos la misma esferita, entonces la fuerza normal se dibuja perpendicular a esa superficie y saliendo de esa superficie, es decir que iría en esta dirección, pues más o menos la forma. Si tuviera, digamos, una superficie como esta, una pared por ejemplo con el piso, entonces digamos que esta es la pared y este es el piso, y tengo la misma esferita en medio de esas dos, o sea, haciendo contacto con esas dos superficies. Entonces, ¿cómo se dibujaría entonces las fuerzas? Habrían dos fuerzas de contacto, una ocasionada por la pared y otra ocasionada por el piso. Entonces, cada una de ellas genera una fuerza de reacción o una fuerza normal que va a ser perpendicular a cada una de esas superficies. Entonces, en el caso de la pared 1, la fuerza quedaría en esa dirección, y el caso del piso número 2 iría en esa dirección. Entonces, dependiendo de cómo se encuentre, de cómo se dibuje, entonces debemos identificar con quién está haciendo contacto. Por ejemplo, otro tipo de problema es que en vez de tener una esquina como esta perpendicular, puedo tener una cuña o una esquina un poco diferente. Entonces, como esta, donde se encuentran dos superficies, y en esa superficie introduzco cualquier objeto. Entonces, digamos que la esferita o este objeto que se encuentra aquí. Entonces, cada una de ellas, entonces la superficie número 1, la superficie número 2, va a ser dos fuerzas de contacto completamente distintas. Entonces, para el caso de la fuerza número o de la superficie número 1, iría en esa dirección, y la fuerza número 2 iría en esa dirección. Siempre recordando que forman un ángulo de 90 grados con la superficie y con la fuerza. Dado el caso de que, por ejemplo, yo tuviera una superficie y en esa superficie tuviera dos cuerpos en contacto, digamos que el cuerpo número 1 y el cuerpo número 2, 1, 2 y el piso, entonces
Dependiendo de qué cuerpo o sobre qué cuerpo quiere ser el diagrama de cuerpo libre, entonces va a estar sometido a fuerzas completamente distintas. Por ejemplo, si yo quisiera hacer el diagrama de cuerpo sobre el objeto número 1, entonces ese cuerpo sentiría la siguiente: una fuerza de reacción ocasionada por el cuerpo número 2 que iría en esa dirección hacia la izquierda y una hacia arriba ocasionada por el piso. Si quisiera hacerlo con el cuerpo número 2, entonces lo mismo, una fuerza de reacción hacia la derecha ocasionada por el cuerpo número 1 y una hacia arriba ocasionada por el piso. Entonces, dependiendo de cada una de estas, debemos reconocer y aplicar adecuadamente estos esquemas para poder dibujar el diagrama de cuerpo libre correctamente. Ahora bien, dependiendo también de la notación, esas fuerzas de reacción o normal o de contacto reciben diferentes letras. Pueden ser una N como estas, otros la llaman R, digamos que R1 ocasionada por la reacción de la pared número 1, reacción número 2, reacción número 2, reacción número 1, y así con cada una de las fuerzas que sean sometidas. Entonces, lo importante de la fuerza de contacto es que siempre va a ser perpendicular a la superficie y que va a salir de esta. Otra fuerza que también es muy importante reconocer en un diagrama de cuerpo libre o en un sistema es el rozamiento o la fricción. Básicamente, que la fricción es una fuerza que se opone al movimiento. Entonces, por tal motivo, es una fuerza que va a ir en contra o que se va a dibujar en contra de la dirección con la que esté moviendo el cuerpo. También otra importante cosa que hay que tener en cuenta en la fricción es que se dibuja paralelamente a la superficie. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una superficie como esta, o también horizontal, una superficie, y en ella tengo una caja, la cual estoy empujando en esta dirección con una fuerza F. Entonces, si el suelo tiene fricción, la fuerza de fricción estará dibujada en contra o en sentido opuesto a cómo se debería dibujar. Entonces, por ejemplo, si tuviera esa otra superficie, un plano inclinado, entonces en ese plano inclinado, lo mismo, tengo un objeto que quiero mover, y si lo estamos moviendo en esta dirección, y si el piso o la superficie tiene fricción, entonces la fuerza de fricción iría en sentido opuesto, siempre en contra del movimiento y paralelamente a la superficie con la que se esté haciendo contacto. Entonces, si tengo por ejemplo una pared en el cual estoy también sosteniendo algún objeto, digamos que el objeto se encuentra aquí y yo lo estoy sosteniendo, digamos que estoy aplicando una fuerza contra la pared, una fuerza F, entonces la fuerza de fricción, el cuerpo tendería a moverse hacia abajo pues debido a la gravedad y debido al peso mismo del objeto. Entonces la fuerza de fricción en ese caso iría en ese sentido, bueno, iría pues más derecha hacia arriba. Básicamente así es como se dibuja la fricción. Entonces, igualmente, dependiendo también de la notación, por lo general la fuerza de fricción o rozamiento se dibuja con una letra o se representa con una letra F como esta, y así identifico claramente qué es la fricción. Entonces veremos algunos ejemplos de cómo dibujar adecuadamente usando todas esas fuerzas que vimos aquí un problema normal. Bien, en este ejemplo supongamos que tengo un cuerpo que está suspendido mediante 3 cuerdas, entonces quiero mirar cuáles son las fuerzas que actúan sobre el cuerpo. Entonces identifiquemos primero el objeto sobre el cual estoy haciendo el estudio de las fuerzas, va a ser la esfera, pero realmente el punto donde van a actuar las fuerzas sería este punto, como ya he dicho antes, el nudo o el nodo donde están actuando o donde intersectan las fuerzas. Bien, no es un cuerpo que se encuentre sobre una superficie, por tal motivo no tiene fricción porque no está en una superficie y tampoco tiene una fuerza de contacto debido a alguna superficie con la que esté haciendo contacto o reaccionando. Entonces en este caso solo tendría una tensión dirigida en esa dirección o en ese sentido, otra en esa dirección y otra hacia abajo. Pero esa fuerza realmente es debida al peso, lo que significa que, por ejemplo, si ese es el peso P, y esta es la tensión número 1, la tensión número 2 y la tensión número 3, entonces la tensión número 3 va a ser igual al peso, porque la tensión 3 está siendo afectada o sale o se produce debido al peso que está produciendo el cuerpo. Otro ejemplo cotidiano que se pone en esos tipos de problemas es un ejemplo o un problema relacionado con el plano inclinado. Entonces en este caso supongamos que estoy haciendo una fuerza
F, que es paralela a la superficie, para jalar la caja que está ahí. Entonces supongamos también que la superficie tiene fricción. Entonces, ¿cuáles serían las fuerzas que están actuando sobre el cuerpo? La primera, fue la primera que vimos, es el peso, que se iría completamente hacia abajo. La otra fuerza que debo dibujar y que también debo reconocer es esta que estoy yo aplicando sobre el cuerpo para moverlo. La otra fuerza, que también, por lo que el cuerpo se encuentra sobre una superficie, es la fuerza de reacción de contacto o la fuerza llamada normal. Entonces esa fuerza normal, recordemos que es perpendicular a la superficie. No me quedó como bien, algo así. Normal superficie formando un ángulo de 90 grados, y además, como el sistema o la superficie tiene fricción y lo estoy moviendo en esta dirección, entonces va a haber una fuerza llamada fricción que va a ir en contra de ese movimiento, que iría paralela a la superficie. Entonces en este ejemplo, entonces esta fuerza sería el peso, esa otra fuerza sería la normal, esa fuerza es la fricción y esa fuerza pues la fuerza F. Entonces básicamente así logramos identificar las fuerzas que actúan sobre un cuerpo y el diagrama de ese sistema. Ya de ahí para adelante es simplemente aplicar ya problemas de cálculo vectorial o problemas ya álgebra para resolver los problemas que se estén resolviendo dependiendo del tipo de ellos. Si es estática, teniendo en cuenta la primera condición de equilibrio, que en un video también hablaré de este, o también si es de dinámica, si es relacionado con la segunda ley de Newton, también identificar cuáles son las fuerzas resultantes que actúan sobre este cuerpo. Bueno, eso es lo último de este video. Lo espero en una próxima ocasión.